Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer que podamos tener la oportunidad y el privilegio de comunicar la palabra de Dios a través de este medio. Sabemos que es parte de la misericordia y gracia de Dios, de que a pesar de las limitaciones que hoy tenemos, hoy podemos escuchar su palabra y podemos también anunciarla al mundo. Y a muchas personas que quizás no tenían conocimiento del Evangelio, hoy día a través de este medio ellos pueden escuchar la palabra de Dios, y estamos agradecidos al Señor por este regalo y este don de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan, que tiene como título El pan de vida. Esta es su tercera parte de aquella conversación que ha entablado Jesús con la multitud, aquella multitud que participó de aquel milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y que ahora, después de haber viajado después de más allá del mar a Capernaum, se han encontrado con él en el templo y han entablado una discusión, un debate acerca del libro de Éxodo, que narra aquel increíble milagro en el cual Dios proveyó al pueblo de Israel alimento, dando maná del cielo. Tal como estudiamos en los versos anteriores, los judíos mostraron un corazón autoengañado. Sus ojos habían presenciado grandes señales y demostraciones de la divinidad de Jesús. Pero aún así, la multitud pedía a Jesús señal para confirmarlo aún como un maestro enviado de Dios. Ni siquiera como un Mesías, ya no pensaban en él como tal, sino que simple y llanamente le pedían el requisito mínimo para ser considerado un maestro de Dios. El entendimiento de los judíos claramente estaba entenebrecido por la maldición del pecado, a tal punto que anteponían a Moisés como el proveedor del maná ante antes que su fuente verdadera, que es Dios mismo. Sus corazones eran idólatras, se colocaban a sí mismos por encima de Dios. Vimos también cómo Jesús refuta estas interpretaciones erradas de los judíos, afirmando que el Padre era quien les había provisto del maná, y que este alimento y que el alimento espiritual del que Él les hablaba no es el maná del desierto, no es el alimento físico que recibió sus antepasados en el desierto. Además de esto, decía Jesús que el alimento, este alimento que Él proveía, a diferencia del maná, es para todas las naciones, no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en Él. Participará del alimento que Él provee. Y por último, y quizá la parte más crucial e importante de toda esta conversación, es que Jesús les revela que ese pan del cielo no es una cosa, sino alguien. Él es el pan de vida que ha descendido por ellos, que ha sido enviado por el Padre. Si podemos resumir en una palabra la condición de los judíos en los versículos que estudiamos en las semanas anteriores, y la razón por la cual no afirman que Quién es Jesús y su enseñanza, la palabra sería incredulidad. En el sermón anterior, tal como vimos, Jesús hace aseveraciones que para muchos hoy son simplemente impensables. Primero habla de la iniciativa divina. Luego habla de la preservación de los santos. Y por último reafirma aquello último, la preservación de Dios, asegurando que aquellos que sean dados por el Padre
serán glorificados. El lenguaje de Jesús en estos últimos versos que estudiamos en la sesión anterior demuestran que la salvación es de Dios y no de los hombres, y que los maravillosos resultados que tiene el participar del alimento espiritual es para vida eterna. Ese es el gran resultado de participar del pan de vida. Vida eterna genuina, no temporal ni pasajera. Esto es lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Esto es lo que hemos estudiado en esta increíble conversación y aún falta mucho por abarcar. Y ahora nos adentramos a los versículos desde el 41 hasta el verso 50 en nuestro estudio expositivo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Antes de continuar, le pido que me acompañe en oración. Antes de iniciar este sermón, presentemos al Señor un tiempo de agradecimiento y también para que Él nos bendiga. Señor, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria por tu presencia, por tu palabra, porque tú nos bendices, porque tú nos hablas y nos instruyes a través de tu palabra. Y en medio de este tiempo tan complicado, tan difícil, que vivimos alejados de nuestras iglesias, alejados de nuestros hermanos, sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tu presencia está con nosotros. Tu consuelo nos inunda en tiempos tan difíciles como estos. Señor, te pido en este momento que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas este mensaje y que bendigas a cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser edificados, exhortados o corregidos conforme a tu voluntad y el propósito por el cual tú envías tu palabra a cada uno de ellos. Señor, te damos gloria y te damos honra por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 50. Dice la palabra de Dios: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Adentrándonos en los primeros versículos, los versículos 41 y 42. Algunos podríamos pensar, en función de lo que ya hemos visto en los versos del 30 al 40, que la excelente exposición de Jesús, ante esa exposición impresionante, teológica, doctrinal, profunda de Jesús, los hombres entenderían al fin su enseñanza. Y más importante,
quién era Él, o que reconocieran su incredulidad y su dura cerviz, aceptando que por sus propias fuerzas, voluntades e intelecto no podrían creer la verdad de las Escrituras, porque están malditos por el pecado. Después de las palabras de Jesús, uno supondría que caerían rendidos en arrepentimiento delante de Jesucristo, pidiendo misericordia, perdón, de modo que a ellos se les provea del pan de vida eterna que tanto necesitan. Pero lo que realmente sucedió es que los hombres iniciaron a murmurar sobre las palabras de Jesús. Seguían pecando contra Dios de forma cínica. Ahora, no era la primera vez que sucedía esto. En el libro de Éxodo, casualmente el texto en cuestión de esta discusión teológica en el templo en Capernaum, casualmente esto sucede también. El pueblo de Israel hizo lo mismo antes y después de habérsele dado el maná del cielo. Buscamos en el libro de Éxodo capítulo 16, versos 2 al 3, y la palabra de Dios dice: Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios inmediatamente después de esto habla con Moisés y le anuncia que Él le dará alimento, le dará maná, para que no mueran de hambre. Pero esto no fue suficiente para ellos. Su sed y hambre, irónicamente, les dominaba. Después de haberle provisto esto a Dios, en vez de tener ofrendas de gratitud, lo que tuvieron fue hastío. Se hastiaron, se cansaron, se aburrieron de comer lo mismo siempre. Y esto lo vemos en el capítulo 11 de Números, versículos 4 al 6, que dice así: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado que comíamos, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en vuestros ojos, decían los hijos de Israel. Y todos conocemos la historia. Después de esto Dios proveyó de codornices hasta que se les salieran por las orejas. Saciense, ¿verdad? Conocemos esa historia. Pero deja claro el concepto de que la murmuración del pueblo no es algo nuevo en el pueblo de Israel. Y es irónico que justamente en relación a este milagro y la discusión que se da en el capítulo 6 de Juan, sea exactamente la misma reacción de los judíos, que en vez de creer en Jesús, en vez de confiar en Dios, en vez de ser agradecidos con el Señor, lo primero que hacen es murmurar. El pueblo, en lugar de argumentar si estaban en desacuerdo a las verdades que Jesús enseñaba,
y exponer su postura y porque las dudas de forma amable, sencilla, con el deseo de aprender, Jesús hubiera contestado sus preguntas, hubiera eh, enseñado con detalle cada aspecto de inseguridad y hubiese confrontado aquellas malas interpretaciones de los judíos, pero porque claramente esa actitud mostraría interés de parte de ellos. Pero el hecho de que ellos murmuren y en la murmuración se pregunten cosas como, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? ¿Qué cosa tan absurda se ha inventado este muchachito? Es lo que dicen los judíos. Al decir que conocen a los padres, también pueden estar diciendo, nosotros conocemos a este niño desde que creció. Y parece que ahora que se ha desarrollado, el orgullo se le ha subido hasta la cabeza. ¿Cómo quiere él que creamos lo que dice? Esto era lo que pensaban los judíos. Este era el concepto de ellos. Ellos no preguntan con amabilidad. Ellos no presentan su posición con el deseo de conocer correctamente lo que quiere decir Jesús. No, no, no. Ellos simplemente desprecian al Señor. Lo desprecian. Este verso, esta queja de los judíos me recuerda a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Algunos eruditos mencionan que esta descripción al principio de este versículo de Jesús como un vástago tierno que crece como raíz de tierra seca se refiere a la gloria del Hijo de Dios, que al mismo tiempo se va desarrollando en una familia menospreciada, que vive en el anonimato, que está en una parte de la nación de Israel que ha generado prejuicios y conceptos denigrantes hacia ellos. Los galileos siempre habían sido considerados hasta cierto punto como una clase baja. Y aún más los de Nazaret. Y Jesús tenía ese prejuicio en sí. No sé si recuerdan, cuando se convirtió Natanael, uno de sus discípulos, él dice en el capítulo 1, versículo 46, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso fue lo que le dijo Natanael a Felipe. ¿Puede salir algo bueno de allí? Por favor. ¿Quién se cree este Galileo? Decían los judíos. Claramente, esta primera reacción de parte de los judíos corrobora lo enseñado por el profeta Isaías, que no veían atractivo en él, no veían belleza o hermosura, sino que lo despreciaban. Y el versículo 3 dice del 53, despreciado y desechado entre los hombres. Estas dos palabras ejemplifican perfectamente la actitud de los judíos en este inicio de la conversación. La respuesta de Jesús se puede ver en los versículos 43 en adelante. Jesús responde a los cuestionamientos y las críticas de parte de los judíos y inicia esta respuesta de Jesús con dureza, reprendiendo la actitud de los judíos que le habían dado la espalda
Y ahora se hacían preguntas, sin tomar en cuenta al emisor del mensaje en primer lugar. Sus murmullos eran una falta de respeto e innecesaria. Si una respuesta ellos buscaban, tenían a Cristo enfrente a ellos. De modo que Jesús demanda de los hombres respeto y que abandonen su actitud pecaminosa. En la primera parte de su respuesta, cuando dice en el 43, no murmuréis entre vosotros, no murmuréis entre vosotros. No creo que haya mucho que explicar aquí, estoy seguro de que no hay mucho tampoco que ejemplificar como una aplicación para la iglesia. El Señor sigue diciéndonos hoy, no murmuréis, así como lo hizo con los judíos. Ahora, ¿cómo esto se logra? ¿Acaso Jesús responde a la pregunta de los judíos que dicen, ¿cómo éste puede decir, siendo hijo de José y María, que descendió del cielo? ¿Cómo puede él decir eso? ¿Acaso Jesús contesta la pregunta? La pregunta es contestada con una reprensión en primer lugar y segundo, una reafirmación doctrinal que él ya ha hecho. Él dice en la segunda parte, en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La segunda parte de la respuesta de Jesús muestra la única manera en que esto realmente sucederá. ¿A qué nos referimos? A que dejen de murmurar. A que dejen de murmurar y corran a Jesús y reconozcan a Jesús. ¿Cómo sucederá esto? Recalcando lo que ya él había enseñado. Que la única manera de que puedan venir a él es de que el Padre les dé ese honor, ese don para ir al Hijo. Es la única forma. Ahora notemos una pequeña diferencia en la respuesta de Jesús en este versículo a lo que dice anteriormente en los versículos 37 al 40, por ejemplo, de este capítulo. En el versículo 44 aquí dice, ninguno puede venir a mí. Notemos que en esta ocasión Jesús no dice, como dijo anteriormente, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Esta vez lo dice de forma negativa, ninguno puede venir a mí. En el mensaje anterior, los últimos versículos eran en un sentido optimista, lo hacía en un sentido optimista. Vimos el contraste de la incredulidad en su máximo esplendor de los judíos y cómo Jesús está totalmente confiado de que el Padre puede vencer sin ningún problema la incredulidad de estos hombres, que ha sido claramente expuesta por el Señor en esa discusión. Así que ese sentido es optimista. El Padre al que le da vendrá a mí. Al que le da el don el Padre, ese vendrá a mí, estoy seguro de ello. Pero en este sentido, tampoco podemos decir que sea pesimista lo que quiere decir este versículo, sino que creo que está haciendo una advertencia. En esta ocasión, las palabras de Jesús son una advertencia a los judíos. Como tratando de decir, entiendan, no pueden venir a mí por sus propios medios. No pueden por sí mismos venir a mí. Y está claramente ejemplificado. Ahora, en un sentido general, ustedes creen que están en Dios cuando en realidad no pueden. Y no entenderán mi doctrina porque no están en Dios, porque no pueden. Están aún en sus pecados. El teólogo y comentarista Leon Morris dice lo siguiente acerca de este versículo: a la gente le gusta saberse independiente. Cree que se acerca o que puede acercarse a Jesús si quiere, basándose en el poder de su propia voluntad.
Pero Jesús nos dice que eso es absolutamente imposible. Nadie puede acercarse si no es el Padre el que le trae. Si si un hermano que me escucha aún tiene dudas sobre esta doctrina, permítame desarrollar una pequeña parte de este versículo que se da en esta respuesta de versículo 44. Dice, si el Padre que me envió no le trajere. Veamos el verbo traer que aparece en este verso. La palabra griega es helkuo. Es un verbo que podemos encontrar en otros versículos del Nuevo Testamento. Permítame citar algunos, Santiago 2.6 y Hechos 21.30. Voy a leer Santiago 2.6 y Hechos 21.30 y usted notará que en ninguna parte dice traer, sino que la traducción es otra y esquiva y cito. Santiago 2.6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hechos 21:30 dice, y así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Usted notará que la traducción que se le da a estos versículos, o estos versículos le dan al verbo, se traduce mejor como arrastrar. Ahora, ¿por qué esto es importante? El arrastrar implica que alguien es llevado aún en contra de su voluntad hacia algo o alguien. No hay mejor ejemplo de esto que el hombre no regenerado que no quiere y no puede ir a Dios. Hasta el momento hemos visto una multitud de judíos en el cual Jesús ha sido explícito, claro, doctrinal, expositivamente, explicando cada texto del Antiguo Testamento. Aún así, estos hombres que conocen las Escrituras, al parecer, no entienden las palabras de Jesús. ¿Qué mejor ejemplo que ese? De las consecuencias de la maldición del pecado. Pero exactamente, el Padre, quien envió al Hijo, es el que arrastra a los hombres pecadores, aún hasta los más incrédulos, a los pies de su Hijo. Y de eso no podemos tener ninguna duda. Es bueno también aclarar que la obra de salvación soberana vence la voluntad no regenerada del hombre. Pero esta obra primera de Dios también es de transformación, en otras palabras, que cambia la mente de la persona que es arrastrada, cambia su voluntad, cambia sus pasiones, de modo que ellos ahora sí pueden creer con fe en Jesús, de tal manera que el hombre sigue siendo responsable de sus actos. Dios, en cierto sentido, no obliga al hombre a creer. Él transforma su voluntad para que crea, para que crea. Pero para eso debe vencer aquella voluntad, aquel pensamiento y pasión del hombre que se opone a él. Y es por esto que lo arrastra. Tal como señala Hendrickson, Dios tiene que ver con un ser responsable. Influye poderosamente en la mente, la voluntad, el corazón, toda la personalidad. Todas estas facultades comienzan a funcionar por sí mismas,
de modo que a Cristo se le acepta con una fe viva. Es como los órganos, la mente, la voluntad, el corazón y la personalidad, todas vuelven a la vida, porque en la naturaleza caída estaban muertas. Y ahora que ha vuelto a vivir este hombre, que ha sido arrastrado, que ha sido sacado, Dios se ha apoderado de él aun cuando estaba muerto, estaba en la tumba y Dios lo sacó de allí. Y ahora que le ha dado vida, estas cualidades que subsisten en Cristo tienen vida y pueden seguir, creer, afirmarse, crecer en Cristo con fe. Esa es nuestra responsabilidad y se ve claramente en armonía con la soberanía de Dios en la salvación. En los versículos 45 al 46, Jesús desarrolla su respuesta. Él acaba de dar sus primeras dos partes o dos secciones de su respuesta, pero ahora desarrolla esta última que acabamos de ver. Y como lo hace citando las Sagradas Escrituras. El texto que él cita se encuentra en Isaías 54, verso 13. Vamos a leer ambos versos. Vamos a leer primeramente el versículo 45, que dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Isaías 54, 13 dice lo siguiente: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Notemos cómo el Señor ahora nos enseña la naturaleza de la obra soberana del Padre. En palabras del profeta, el ser arrastrados o atraídos por Dios implica también ser enseñados por Él. Aunque alguno podría llegar a decir: ¿ves, David? Esta porción contradice eso de ser llevados a la fuerza por Dios. Alguno podría pensar así, pero mi respuesta a esto es que no. Estas dos verdades no se contradicen y no se oponen entre sí. Al contrario, se refieren a una misma cosa. Permíteme explicarlo tal como lo hace Jesús con las Escrituras. Leemos en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 14, esta pequeña historia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora usted dirá: bueno, pero ya ella era creyente porque dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Pero seguramente usted debe entender que todo judío cree que adora a Dios. Y claro, que judío no le encantaba estar en discusiones o exposiciones de las Escrituras, y claramente Lidia estaba por ello. Estaba escuchando, pero no estaba escuchando con atención, no estaba escuchando con un corazón transformado, no estaba escuchando con una nueva mente, una nueva voluntad, con unas nuevas pasiones. De modo que vemos aquí como Dios abre el corazón de ella para que ella entienda lo que Pablo dice. Sin esta intervención divina, Lidia hubiese sido una más de muchos judíos que se opusieron a la doctrina de Pablo, que es la doctrina de Cristo, evidentemente. Pero es por esto, aquí vemos este excelente ejemplo de cómo Dios interviene para enseñar al corazón de aquella hermana. Leemos entonces también otro ejemplo.
Lucas 24, del verso 30 al 32. Probablemente una de mis historias favoritas en los evangelios, y que solo se narra en el evangelio de Lucas. Usted conocerá la historia de los dos discípulos en el camino de Maús, en el cual se encuentran a Jesús después de los acontecimientos de la muerte de Cristo y resurrección. Y en este momento ellos se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Está enfrente de ellos, les enseña las escrituras, les da una exposición de todo el Antiguo Testamento y todo lo que debía ocurrirle al Mesías, al que era su maestro y que ellos no reconocían, obviamente. Y a pesar de todo eso, ellos seguían sin reconocerle, ellos seguían sin entender. Ellos estaban claramente maravillados, pero no entendían aún. Así que en un momento, y aquí entramos a los versículos 30 y 32, y dice así: Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Jesús con los dos discípulos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta pregunta es sumamente profunda. Pero alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿No ardía nuestro corazón en el momento en que nuestro Señor nos enseñaba las Sagradas Escrituras, pero aún nosotros no podíamos verle, no podíamos entender? El Señor claramente obraba en la vida de estos hombres. Y gloria a Dios que abrió sus ojos. Y qué mejor ejemplo que dándole el pan. Dice el texto que partió el pan, lo bendijo y se los dio. Y fue cuando se los dio que ellos abrieron los ojos. Así como a Lidia y a los dos discípulos en el camino de Maús. El conocimiento verdadero fue claro a nosotros por la obra grandiosa del Señor en nuestras vidas. No fue por nuestro razonamiento, ni nuestro intelecto, no fue nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios, la que nos hizo aun cuando estábamos ciegos. Nos hizo nuevas criaturas, nos hizo ver, nos hizo entender. Gloria a Dios, porque depende todo de Él y no de nosotros. Jesús una vez más nos recuerda en el verso 47 que lo que dice es necesario prestar suma atención, ya que lo que dice en este momento es de suma importancia, es una verdad trascendental, va más allá de lo que siquiera podríamos imaginar. Y si usted se pregunta, ¿cuál es esa verdad grandiosa? ¿Cuál es esa verdad trascendental a la que el Señor se refiere que debemos prestar atención? Y el Señor nos responde y dice: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Oh Dios, ayúdanos a entender esta gran verdad. Abre nuestros corazones y mentes. Mi querido hermano, tú no te salvaste a ti mismo. Tú no podías. Hasta el día de hoy, nada de lo que has hecho te ha hecho salvo o más salvo que antes. El camino que escogió el pueblo judío
fue el de autojustificación, el orgullo, la autosuficiencia. Todas estas formas de lo que hoy conocemos como legalismo. La falsa creencia de que podemos salvarnos por nuestras obras de justicia o por nuestras propias fuerzas o porque no necesitamos más nada que nosotros mismos. Este pueblo creía en su sabiduría, no en la de Dios. Este pueblo creía en su justicia, no en la de Dios. Creía en su poder, pero no creía en el poder de Dios. Yo pregunto y pido al Señor que usted medite en esto y que se examine. ¿Es este nuestro caso? ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre esto? ¿Cuáles son nuestras acciones alrededor de esto? Pregúntese, ¿qué creemos? ¿Podemos afirmar sin temor que Jesús es nuestra vida y que de Él dependemos plenamente? ¿Él es nuestra sabiduría, nuestra fuerza y justicia? ¿Él es eso para nosotros? Creo sinceramente que en la iglesia, en la actualidad, hasta el día de hoy, en el cristianismo en general, hemos simplificado al mínimo lo que significa confiar en Cristo. Al punto que ya vemos estas palabras de Jesús sin significado alguno. Probablemente usted que me escucha dirá, ¿que si creo en Jesús? Claro que creo, siempre lo he hecho. Pero desafortunadamente nadie en su familia, amigos, conocidos, puede ver la relación entre usted y Jesucristo. Al contrario, cuando se enteran de que usted es cristiano, discípulo del Señor Jesús, es una gran sorpresa para ellos. ¿En serio eres cristiano? Dicen ellos. Ahora te voy a decir la razón si ese es tu caso. ¿Por qué pasa eso? Esto se debe a que han participado de un Jesús falso, de un alimento terrenal y no el alimento que viene de Cristo, que viene del cielo. Han preferido lo superficial en vez del Cristo que tiene el poder de transformar todo nuestro ser. Y por esto, en vez de disfrutar y gozar de una vida en abundancia y crecimiento espiritual, seguimos ahogándonos en el pecado, seguimos en nuestros pecados, aún estamos muertos, incapacitados de ver la gloria de Cristo. Hermanos, si perseveramos, y todo aquel que me escucha, si perseveramos en este camino, moriremos en el desierto, como lo dicen los versículos 47 al 50. Vuestros padres comieron del maná, dice el 49, en el desierto y murieron. Hoy tenemos la oportunidad de consumir, de participar de el pan del cielo, de Cristo. Él ha sido enviado por el Padre. El Padre ha provisto de alimento espiritual para todos nosotros, para que creamos en Él, con la confianza plena de que Él es soberano y que Él tiene todo el poder de vencer nuestra incredulidad. Jesús es este pan, el pan que desciende del cielo, para que todo el que come de Él no muera. De modo que, hermano, si reconocemos nuestra incapacidad y confesamos nuestros pecados, abandonando todo nuestro orgullo delante del Señor, entonces gozaremos de su gracia y misericordia, esa abundante misericordia del Señor que hasta el día de hoy nos alcanza. Así que, hermano, mi sincero deseo es de que confíes, confía, confía, amigo mío, porque no hay corazón en este mundo que se le pueda resistir al poder soberano de nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Que el Señor
bendiga la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.